Buenos días a los alumnos del cuarto grado de secundaria de la institución educativa San Juan Apóstol. El día de hoy vamos a continuar con el avance en nuestro curso de geometría con el tema de los cuadriláteros, que es el capítulo 7 de nuestra guía de trabajo. Empecemos con la definición de lo que es un cuadrilátero. Un cuadrilátero es una figura cerrada formada por 4 segmentos, donde la suma de las medidas de los ángulos internos es de 360 grados. En la figura podemos ver un cuadrilátero formado por los vértices A, B, C y D, y la medida de los ángulos internos que están en cada uno de esos vértices, que es de 360 grados. Dentro de los cuadriláteros tenemos muchos de ellos. Es conveniente agruparlos en clases para poder establecer propiedades que caractericen a cada uno de estos cuadriláteros. Dentro de las clases de cuadriláteros tenemos en primer lugar a los paralelogramos. Un paralelogramo en general es aquel cuadrilátero que tiene dos pares de lados paralelos. Y dentro de estos paralelogramos tenemos a los siguientes. El primero es el romboide. Un romboide es un paralelogramo que tiene dos pares, como hemos dicho, de lados paralelos. En este caso, los lados de base, que son AD y BC, tienen la misma longitud, y los lados de derecha e izquierda, que son AB y CD, también poseen la misma longitud. De acuerdo a sus propiedades se cumple. AB es paralelo a CD y AD es paralelo a BC. Es decir, tanto los lados de arriba y abajo son paralelos, y los de derecha e izquierda también lo son. En la figura tenemos dos diagonales, que son respectivamente AC y BD, las cuales se cruzan en un punto llamado O, que es el punto medio. Estas diagonales en el punto O se cruzan y el punto O sirve como referencia para lo siguiente. AO y OC tienen la misma longitud y BO y OD también la tienen. Quiere decir que ese punto medio divide a las diagonales en segmentos proporcionales. La suma de las medidas de los ángulos que están a la izquierda, que es A y B, son de 180 grados y lo mismo sucede con la suma de los ángulos que están a la derecha. Suman 180 grados. En otras palabras, esos ángulos son suplementarios. La medida del ángulo A más la medida del ángulo C es congruente con la medida del ángulo B y la medida del ángulo D. Entonces, con esto tenemos las propiedades principales de los romboides. El siguiente paralelogramo que tenemos es el rombo. Un rombo es un paralelogramo que tiene 4 lados de igual longitud o de igual medida y tiene dos diagonales que entre sí son perpendiculares, lo que quiere decir que forman un ángulo recto, es decir, un ángulo que mida 90 grados. Se suele decir a veces que un rombo y un cuadrado son lo mismo, pero no es así. La principal diferencia es que en un rombo los ángulos que están en los vértices no son rectos, salvo los que forman las diagonales, pero los ángulos que tiene en su interior no son rectos, es decir, los que están en los vértices. Entonces aquí tenemos las principales propiedades. Los 4 lados son iguales y sus diagonales son perpendiculares. ¿Correcto? Con eso tenemos entonces las propiedades del rombo. El rectángulo, que es el tercer paralelogramo que vemos aquí, sí posee ángulos internos que son rectos. En este caso, los lados paralelos entre sí, es decir, tanto las bases como los que están a los costados, son paralelos y tienen igual medida. AB es igual a CD y AD es igual a BC. De la misma forma que en los romboides, el punto medio se genera después de trazar las diagonales del rectángulo, dividiéndolas en 4 segmentos de la misma medida. Ojo, en un rectángulo, las 4 diagonales tienen la misma longitud. Entonces, esas son las propiedades básicas de los rectángulos. Aclarar también que si yo divido un rectángulo en dos partes proporcionales a través de sus diagonales, obtengo dos triángulos rectángulos congruentes, es decir, que tengan la misma medida y los mismos ángulos internos. Por último, el cuadrado. El cuadrado es el paralelogramo más representativo, de cierta forma, y tenemos lo siguiente.
En un cuadrado, los cuatro ángulos internos miden 90 grados. Las diagonales se cruzan en un punto medio llamado O y poseen la misma longitud. Al mismo tiempo, las diagonales también son perpendiculares porque forman ángulos rectos entre sí. En el cuadrado se da el único caso de que al ser sus valores tan exactos, los cuatro triángulos que genera al dividirse por las dos diagonales cruzadas van a generar el triángulo notable de 45-45, con lo cual es más útil y más sencillo predecir las medidas tanto externas como internas de cualquier cuadrado. Entonces, de cierta forma, el cuadrado es el cuadrilátero con las propiedades más claras. ¿Correcto? Ahí tenemos el resumen. Los cuatro ángulos internos son iguales, miden 90 grados. Los cuatro lados son iguales entre sí y sus diagonales son perpendiculares. La segunda clase de cuadriláteros se llaman trapecios. La principal característica de los trapecios es que solo tienen dos lados paralelos. Los otros dos son lados oblicuos. Estos lados paralelos se llaman bases. En todo trapecio hay una base mayor y una base menor. Obviamente van a corresponder a la medida de dichas bases. Base mayor será la que tenga mayor longitud y base menor la que tenga menor longitud. En la figura tenemos un trapecio con cuatro ángulos internos llamados respectivamente alfa, beta, omega y teta. Vemos que los ángulos que están a la izquierda, que son alfa y teta, suman 180. Y los ángulos que están a la derecha, que son beta y omega, también suman 180 grados. Entonces, cumplen con la principal propiedad que la suma de ángulos internos es de 360 grados. Dentro de los trapecios vamos a tener los siguientes, es decir, dentro de esta clase vamos a tener una clasificación de acuerdo a la longitud de sus laterales, es decir, los lados oblicuos. El trapecio cuyos lados tienen diferente longitud recibe el nombre de trapecio escaleno. Entonces, en este caso, en la figura, el trapecio ABCD es un trapecio escaleno porque AB y CD tienen diferentes longitudes. ¿Correcto? La propiedad más representativa de un trapecio escaleno es que la suma de sus cuatro ángulos internos es 360 grados. ¿Se pueden establecer otro tipo de medidas mediante sus diagonales? Sí, aunque no en todos los casos. Depende mucho de los datos que proporciona el problema respecto a un trapecio escaleno. El trapecio que posee un lado recto y el otro oblicuo se llama trapecio rectángulo. Podríamos decir que un trapecio rectángulo resulta de extraer una parte triangular a un rectángulo. Te queda un trapecio. Entonces, un trapecio rectángulo tiene dos ángulos rectos y dos ángulos diferentes de 90. Uno agudo y el otro obtuso. Entonces, la suma de las medidas de esos ángulos es 180, que junto con los otros 180 me dan 360 correspondientes a la medida de los ángulos internos del cuadrilátero. Entonces, en la figura ABCD es un trapecio rectángulo. Siguiente ítem, en este caso tenemos un trapecio isósceles. Entonces aquí un trapecio isósceles es aquel cuyos lados oblicuos son iguales. En el trapecio isósceles entonces se puede establecer cierto tipo de medidas. Por ejemplo, AB y CD son iguales en longitud y sus diagonales se cruzan en un punto al que vamos a llamar O. Y estas diagonales generan un triángulo isósceles que podemos ver aquí. En este caso ya sabemos que un triángulo isósceles tiene dos lados iguales y dos ángulos internos de base que también son iguales. Entonces, las diagonales de un trapecio isósceles generan un triángulo isósceles en su interior. ¿Correcto? Podría decirse que un triángulo isósceles resulta, o mejor dicho, un trapecio isósceles resulta de quitar a un triángulo equilátero la parte superior. De ahí que sus medidas sean tan exactas. Tenemos aquí una relación de cantidad. La medida del ángulo BAD es proporcional a la medida del ángulo CDA. Y la medida del ángulo ABC es proporcional a la medida del ángulo BCD. Dentro de estos trapecios isósceles, al tener medidas tan precisas y más definidas que las de los otros trapecios, tenemos lo siguiente.
El primer teorema establece lo siguiente. En todo trapecio, la base media es paralela a las bases y su longitud es igual a la semisuma de ellas. Este teorema también se conoce como el teorema de la base media o del segmento medio. Entonces, sea un trapecio isósceles ABCD con puntos medios M y N. M es punto medio de AB y N es punto medio de CD. Trazando la recta tenemos la base media. La longitud de esa base media es igual a la suma de la base mayor y la base menor dividida entre 2, llamada semisuma, ¿no es cierto? Entonces, con eso tenemos la primera propiedad, que es la propiedad de la base media, ¿correcto? Obviamente tener en cuenta que Mn, que es la base media, es paralela tanto a la base mayor como a la base menor. El segundo teorema, que en este caso es el teorema del segmento, dice lo siguiente: en todo trapecio, el segmento que une los puntos medios de las diagonales es paralelo a la base y su longitud es igual a la semidiferencia de las medidas de sus bases. Tomando como referencia la fórmula anterior, extraemos lo siguiente. En un trapecio cualquiera, en este caso esta propiedad es para cualquier trapecio, se trazan las diagonales y se tiene un segmento que va a unir ambas diagonales, que pasa exactamente por la base media. Entonces, ese segmento que en la figura es llamado PQ y su medida es X, se puede determinar según la siguiente forma. Base mayor menos base menor dividida entre 2. La diferencia entonces de esta propiedad con la otra es que en la anterior sumábamos, pero en esta vamos a restar. Restamos, dividimos entre 2 y tenemos el valor de ese segmento, que es parte de la base media, no es todo, solamente es un pequeño segmento. Podemos extraer de aquí también la siguiente conclusión. Este segmento, junto con los demás segmentos que forman parte de las diagonales, forman un triángulo escaleno. Aunque también, como habíamos dicho con anterioridad, esto también está muy en función de los lados o de la medida de los lados del trapecio, dependiendo del problema que te coloque. Entonces, aquí lo tenemos. Advertencia pre, un dato adicional para ustedes que ya están en cuarto de secundaria. El trazo clásico en un trapecio se hace paralelo a uno de los lados oblicuos, generando así un paralelogramo. Entonces, ¿para qué sirve eso? Si tú haces ese trazo en un trapecio, generas un paralelogramo y es más sencillo obtener sus medidas y verificar las propiedades que se puedan aplicar para resolver el ejercicio. Entonces, con esta parte tenemos todo lo necesario para pasar a nuestra parte práctica. ¿Listo? Esto corresponde entonces a todo lo que son cuadriláteros. Hemos visto sus clases, sus propiedades y algunos teoremas referentes a ellos. Y con esta parte podemos pasar a lo que es la práctica que haremos a la siguiente clase. Muchas gracias por su atención. Este material es para que ustedes lo puedan aprovechar y puedan resolver sus ejercicios de manera correcta. No se olviden que si tienen dudas respecto al tema, pueden consultar conmigo. Muchas gracias por su participación y su atención. Nos veremos a la siguiente clase.